Coxijón, conversemos. Desde Guatemala, lugar en donde surge la civilización maya en todo su esplendor. Este es el canal multicultural TV Maya. Tenemos mucho que ver contigo. Los derechos humanos constituyen no una utopía para nuestro pueblo. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su programa Coxijón. Hoy es el espacio Una mirada crítica sobre Guatemala, a cargo de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala. Mi nombre es Clara Arenas y hoy vamos a tener el gusto de tratar el tema educación liberadora en Guatemala. Para entender este tema, para que podamos conversar sobre él, cuando nos reunamos en nuestra casa, alrededor de la mesa, podamos hablar de la educación liberadora, tenemos hoy un panel muy especial que nos va a ayudar a entender este concepto y esta práctica. Entonces nos acompañan hoy el doctor Carlos Aldana. Él es licenciado en Pedagogía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y maestro en Pedagogía de la UNAM de México. Tiene un doctorado en Educación, ha sido educador popular y activista en derechos humanos, pedagogía y educación popular en sectores indígenas, populares y de jóvenes. Carlos es docente en todos los niveles educativos del sistema escolar, es profesor de primaria y secundaria, es conferencista nacional e internacional y profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala desde hace 24 años. Ya mero van a ser 25. Son 28. Ah, ya son 25, dice. Entonces, desde hace 25 años. También nos acompaña Ana Lucía Ramazzini. Ana Lucía es maestra de primaria, tiene licenciatura en Sociología y una maestría de Investigación en Política y Sociedad por la Universidad de San Carlos. Es educadora e investigadora feminista con estudios sobre mujeres y desarrollo de políticas de género en Italia y Corea. Es integrante de AMEF, que es la Asociación de Mujeres para Estudios Feministas, y del IARS, el Instituto Internacional para el Aprendizaje de la Reconciliación Social, y también de Educa Guatemala, que es un instituto de investigación para la incidencia en educación y formación docente. Ana Lucía tiene una experiencia docente de 17 años, ya casi 18. Ya casi 25. En primaria, diversificado y a nivel universitario. Ha trabajado e investigado temas sobre educación, sexismo y androcentrismo en formación ciudadana y en currículum y feminismo. Y también nos acompaña hoy Cecilia Garcés. Cecilia es maestra de educación primaria urbana y es antropóloga, con experiencia docente en primaria, básicos, diversificado y universidad. Ha participado en investigación relacionada con educación, salud pública e interculturalidad. Y actualmente colabora en proyectos de educación popular en áreas rural y urbana, principalmente con jóvenes y mujeres. Es cofundadora de Educa Guatemala, desde donde se hace investigación en educación, formación docente e incidencia. Así que estarán ustedes de acuerdo conmigo en que tenemos el mejor panel posible para hablar del tema que hoy nos ocupa, que es, como les decía, el tema de educación liberadora en Guatemala. ¿Por qué traemos este tema hoy al programa? Hemos recientemente publicado este libro, Semillas de Libertad, Educación Liberadora en Santa María Tzejá, Ixcán, Guatemala. Este es un libro recientemente publicado que toca este tema en una experiencia práctica en una aldea guatemalteca. Es una buena noticia y como es una buena noticia, nosotros queremos hablar de este tema con ustedes el día de hoy. Entonces vamos a comenzar pidiéndoles a nuestros panelistas que nos hablen un poco y nos ayuden a entender qué es la educación liberadora. Comenzamos contigo, Carlos. Primero los caballeros, los damos. Bueno, la educación liberadora, primero gracias a Avanzo por la invitación, es siempre muy grato estar con actividades de Avanzo y estar aquí en TV Maya.
Cuando hablamos de educación liberadora, estamos hablando de una visión educativa que se asume como una práctica para liberar, para hacer que las personas puedan construir colectivamente una liberación de estructuras, tanto en el plano social y político, como también liberarse de las propias condiciones humanas, individuales que tengan y que les impidan el acceso al goce de los derechos, que les impida el acceso a la plenitud de vida. Yo quisiera enfatizar que educación liberadora es liberarse de estructuras y liberarse de esquemas mentales, emocionales, paradigmáticos, pero también es liberarse, es aprender, es educarse para vivir en la libertad más plena. No es un concepto solo negativo, liberadora de qué, sino también es liberadora para una nueva vida. Muy bien, gracias. Ana Lucía, ¿qué agregamos a eso? Yo agregaría lo que Carlos dice, que es una propuesta pedagógica, metodológica, incluso epistemológica, en donde Paulo Freire dice, bueno, frente a una educación bancaria donde los alumnos y las alumnas solo son recipientes de conocimientos, propone toda una educación problematizadora que va en contra de ese pensamiento único que constantemente en la escuela se está pues socializando, y esa problematización es lo que ayuda justamente a lo que Carlos planteaba, a irse liberando de las estructuras, porque a la hora de problematizar implica recuperar lo esencial, que es la pregunta. La pregunta es lo que detona el conocimiento, y al hacerlo a través de la problematización es hacerse pues preguntas profundas sobre cuáles son las causas de por qué estamos como estamos, por qué la realidad la estamos viviendo de esta manera y no de la otra. Yo diría que la educación liberadora nace de la comprensión de que la realidad es injusta, y eso es justamente lo que Paulo Freire plantea. Muy bien. Ceci, entonces estamos frente a la posibilidad de la crítica. Totalmente. Y también pensaría yo que otro nombre para darle a la educación liberadora también es educación creadora, porque efectivamente busca liberarse de, pero al mismo tiempo nos invita entonces a proponer, a crear. Y algo muy precioso de la educación liberadora es que parte fundamentalmente del contexto de las personas que se están educando, ¿verdad? No que están siendo educadas, sino que se están educando en procesos generalmente colectivos, grupales, en donde a partir de la pregunta, como dice Lucía, y a partir del diálogo, se puede hacer una reflexión sobre su propia vida, sobre las razones por las que estas personas encuentran ciertos trabas, ciertos problemas, y sobre todo llega un momento en donde quien es educado en la educación liberadora, quien se educa dentro de estos paradigmas, empieza a confiar en sí misma de otra forma. Y esa es una de las cosas más bellas de educación liberadora, que permite la creación y el fortalecimiento de una autoestima individual y grupal, en tanto se descubre que somos capaces de crear y de proponer. Muchas gracias. Con solo esta primera ronda creo que estamos viendo algo muy interesante. Yo quisiera regresar con Carlos en el tema que entiendo yo que tocaste, Carlos, diciendo la educación liberadora permite el acceso a los derechos. Es decir, en un sentido estamos diciendo entonces que es un planteamiento desde los derechos. Sí, tanto en la parte conceptual como en la parte metodológica o incluso en la parte organizativa, es una educación que va enfocada a los derechos humanos en todas sus posibilidades, no a las necesidades, o no solo a las necesidades, porque sí las necesidades son importantes en materia educativa, pero es más por los derechos. Es importante también la pregunta esta, Clara, porque cuando en Guatemala la gente habla de la educación, y pareciera que con la educación privada o la privatización de la educación se está cumpliendo con eso, el enfoque que siempre hay abajo es el de que la educación es un servicio. Por lo tanto, alguien lo paga, si alguien lo paga mejor, si no lo puede pagar, que vaya a la pública, etcétera. Pero en esta pregunta está implícito eso que estoy diciendo ahora, que es la educación liberadora se ve a sí misma como un derecho. Por lo tanto, es una obligación de los estados hacia la población, pero también como un factor de derechos, un generador de derechos. Es el derecho humano más generador de otros derechos, más sinérgicamente creador de derechos. Una cosita importante, en el concepto de educación liberadora hay que recordarse que de los años 60 se vincula a otras dos liberaciones. El tema de la teología de la liberación, el concepto de teología de la liberación, y los procesos o acciones de liberaciones nacionales o políticas en los 60, la Revolución de Cuba principalmente. En los años 60 aparecen entonces esta tríada con Paulo Freire como protagonista en la parte educativa,
pero la liberación política en los países y en las revoluciones, y la teología de la liberación que está ahí como hermana, son parte de la misma familia de liberación. Detrás de esto está lo que en los tres casos la palabra liberación es básica y fundamental, ¿verdad? Yo miraba, Ana Lucía, en lo que tú nos decías, hablabas de la posibilidad de la deconstrucción, Sí. de entender esa realidad y por qué estamos como estamos. Un poco por ahí vas tú, ¿verdad? Yo quisiera pedirte un poquito más de desarrollo de esta idea. Si nosotros y nosotras analizamos el sistema educativo, nos topamos con una pedagogía que históricamente ha privilegiado la respuesta, porque resulta que en el sistema educativo existe o se premia, digamos, a quien da la respuesta, es una respuesta única, y quien pregunta está en problemas o se mete en problemas. Entonces, al ver todo este proceso educativo en donde la misma escuela ha solo privilegiado la respuesta, es en donde entra la pregunta desde la problematización para hacer la deconstrucción. ¿Por qué razón? Porque a través de las preguntas se logra desmitificar, desmontar, desnaturalizar todo aquello pues en lo que hemos estado sujetas y sujetos y que no nos permite pues esa liberación, ¿no? Entonces, una de las propuestas más fuertes desde la educación liberadora es educar ¿para qué? Pues sí, para deconstruir. Y yo diría que ese concepto de construir va muy ligado a algo que Carlos me enseñó cuando yo era alumna de magisterio, hace ya muchos años. Él decía, no hay proceso educativo más fuerte que el desaprendizaje. Y esa deconstrucción va inherente al proceso de desaprendizaje, porque implica pues romper de alguna manera toda esa inercia por la que hemos pasado a través del sistema educativo. Que no es normal ni natural lo que pensamos que es normal y natural. Exactamente. Por ahí vamos, ¿verdad? Sí. Ceci, tú hablaste de la autoestima, el fortalecimiento de la autoestima. A mí eso me parece fundamental. ¿Qué más podemos decir? La posibilidad de tener una metodología liberadora en el aula implica necesariamente que las relaciones entre quienes están en ese ejercicio educativo cambien. Y entonces ya no es el maestro o la maestra al centro del aula, sino que este papel se traslada a los estudiantes y a las estudiantes. Y entonces empiezan a través de la pregunta, de la respuesta, de la participación, del cuestionamiento, en un proceso en donde son ellos quienes recrean, reconstruyen, conceptualizan nuevas posibilidades. Y con un avance, digamos, en el tiempo, si esto se vuelve una práctica constante, van comprendiéndose a sí mismos y a sí mismas no como receptores, sino que como actores, capaces de ofrecer, de proponer, de crear, de cuestionar, e incluso la posibilidad de entender esas cosas normales que no son tan normales, les permite también reconceptualizarse dentro de una estructura social. Por ejemplo, cuando un joven o una joven graduados de diversificado que no logran conseguir un trabajo, que provienen de un área marginal de la ciudad, comprenden la situación económica del país, comprenden la situación laboral, la estructura política, ¿por qué su marginación? Ya no sienten, ya no admiten que ellos son responsables de su situación y pueden cambiar su percepción sobre sí mismas. Esto sería el pensamiento crítico. De nuevo vamos al tema. De nuevo, la crítica y la liberación de la mano. Van de la mano. Muy bien. Entonces estamos con un conjunto de conceptos y de elementos que yo creo muy importantes, ¿verdad? Que hemos repasado acá, ¿verdad? Uno de ellos, la idea de la liberación. La idea de la liberación, la idea de los derechos, y esto de la educación, como me parece muy interesante, la que produce una serie adicional, además de derechos, ¿verdad? La integralidad. Estamos viendo también la posibilidad de la deconstrucción para entender esa realidad injusta que queremos negar, porque no nos parece, ¿verdad? Y que queremos ver qué se hace. Y luego yo creo que muy importante también estas ideas alrededor de la autoestima, la posibilidad de proponer y la posibilidad de no ser solo personas capaces de responder a las preguntas que hace el maestro. Tenemos pocos minutos, pero yo quiero hacerles rápidamente una pregunta sobre entonces, me imagino yo que nuestros televidentes están haciendo esa pregunta, ¿cuál es el papel del profesor entonces? Ninguno. No. Es muy importante la presencia del profesor, en cuanto es quien puede ayudar al grupo a empezar por identificar qué es lo que se quiere cuestionar. El profesor les acerca a ciertas ideas, a ciertos paradigmas, es quien guía la conversación, es quien puede también orientarse
en no aceptar ciertas respuestas. Digamos, al revés de lo que tradicionalmente se pone, en donde el profesor quiere que le respondan que 2 y 2 son 4 y es quien califica de correctas o incorrectas las respuestas, es muy importante aquella profesora que puede decir, ¿y por qué piensa eso? Y rebota las respuestas con nuevas preguntas y ayuda a profundizar en los planteamientos que están surgiendo. O sea que el profesor o la profesora en la educación liberadora educa a través de la pregunta. Esta es la pedagogía de la pregunta a la que tú te referías. Exacto, algo clave es eso, porque generalmente en una visión tradicional de educación, el educador o la educadora, el maestro o la maestra es quien pregunta, quien hace la clase, quien cuestiona, quien casi que dice la respuesta, quien evalúa, y es romper con esto, y es darle vuelta completamente a ese papel tradicional que se ha enraizado en el caso de los educadores y las educadoras, y es poder verse a sí mismo o a sí misma también como parte de ese proceso de aprendizaje, aprendiendo junto con el alumno o la alumna. Yo te voy a hacer, Carlos, la pregunta del millón. ¿Tú has sido ese maestro? No me gustaría responder esa pregunta. Por favor, no, a ese maestro que guía las preguntas. ¿Cómo es la experiencia? No, el maestro que guía las preguntas no tanto, pero lo que pasa es que hay un detalle clave entre en el maestro. Yo de mí no voy a hablar. El maestro también tiene que ser alguien muy apasionado por la libertad en el sentido político, estructural, humano, individual. Entonces tiene que ser una persona, en estos tiempos, solo libera a alguien o ayuda a liberar a alguien que crea mucho en la libertad, en la justicia, en la dignidad, que sea feliz por esos valores, que pelea a morir por ello. En otras palabras, el educador liberador hoy o la educadora liberadora es una persona que da la vida porque cree en la vida, que puede dar la vida porque cree mucho en la vida, y yo sí creo que eso hay muchos buenos ejemplos en otras partes, ¿verdad? En este país. No, pero yo quiero aclarar por qué te hacía la pregunta, ¿Sí? porque el maestro no siempre es formado en esta educación Claro, ¿no? liberadora, Sí. y entonces se ve obligado a dar el paso. ¿Y cómo es la experiencia de dar ese paso? Es, Sí. un poco Pero ¿sabes dónde está la clave? Cuando el maestro deja de ser tan egoísta, tan egocéntrico, tan soberbio, cuando empezamos a tener un poquito de inteligencia para descubrir que no somos tan inteligentes, ahí es cuando empezamos a descubrir la necesidad del diálogo y del intercambio, y de dejar de imponer nuestro pensamiento, que es realmente ridículo y absurdo en estos tiempos, imponer un pensamiento a niños y jóvenes, niñas, jóvenes y adultos que tienen tanta información en el ambiente. Hoy es realmente un ridículo pedagógico sentirse... Aquí no podemos decir las cosas, pero sí sentirse pero digamos, la pregunta es si eso no es más fácil, ¿verdad? Con esa pregunta nos vamos a ir a la pausa y regresamos en el próximo segmento.